Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Lo que es la primera unidad va a ser conceptos básicos, ¿verdad? De los que se van a combinar eh, algunos conocimientos adquiridos anteriormente, ¿verdad? Dentro de lo que son las clases del departamento, pero también en combinación con otros conceptos que ya como estudiantes de la carrera y ya bastante avanzados, pues ustedes van a manejar o por lo menos deberíamos de conocer. Entonces, habla de que la conservación de suelos o agricultura conservacionista estudia los factores socioeconómicos y ambientales que inciden en el deterioro de los suelos. También puede definirse como el uso del suelo dentro de los límites prácticos económicos de acuerdo a su capacidad y necesidades para así mantenerla permanentemente productiva. Cuando hablamos de la conservación de suelos, hablamos cómo esta práctica o cómo este tipo de prácticas tienen una incidencia o tienen un efecto en la sociedad o en la comunidad más cercana. La conservación de suelos no solamente se enfoca o tiene como objetivo la protección del suelo como tal, sino que qué prácticas o qué estrategias debemos implementar para que los pobladores o las comunidades o los productores hagan de esta práctica un ciclo que sea, como dicen ahí, permanentemente productivo. ¿Cómo hago que los suelos me den o cómo puedo aprovechar de suelo estos nutrientes para que mi sistema de producción esté constante? Si ustedes se ponen a analizar o lo piensan, la conservación de suelos normalmente solo la relacionamos con algunas prácticas como la agricultura orgánica o como el trazado de curvas a nivel o elaboración de obras de conservación como terrazas individuales, como acequias de ladera, como muros de piedra, pero va más allá. El por qué hago estas estrategias. En este sentido, es importante entender que la conservación de suelos tiene un inicio. Entonces, cuando hablamos de factores socioeconómicos, ¿cuáles creen ustedes que sean estos factores socioeconómicos que podríamos relacionar con la conservación de suelos? ¿Qué factor socioeconómico o qué factor social o qué factor económico pueden ustedes relacionar con la conservación de suelos? ¿Por qué hablaríamos de factores socioeconómicos en lo que es esta parte? Pues, ¿qué entenderían ustedes? Los escucho. A ver. ¿Qué entenderían ustedes cuando hablamos de factores socioeconómicos? No le escuché. Dinero. Ok, dinero. Bueno, ya estamos entrando, ok. El dinero. Pero vamos más allá, pues. Vamos más allá. Haga una relación. Comience a crear un factor socioeconómico a partir del dinero. Ok, dinero. Pero, ¿qué? El dinero. Solo decir dinero. ¿Qué más? Más allá. Analicemos. Supongamos. Tal suelo para así poder ellos sacar dinero, a proveerse de él. Repítame, por favor, que no le escuché bien. Que sobreexplotan el suelo para así proveer dinero de él. Ok. Más de lo que se requiere. Ok, entonces, recordando que un factor socioeconómico es una actividad, prácticamente es una actividad realizada por el ser humano, obviamente con objetivos económicos
sociales que buscan sostener una comunidad. Entonces, no sé quién mencionó lo del dinero y vamos a relacionarlo con lo que mencionó Alice. Entonces, el productor lo que busca en su pequeño espacio, en su terreno, en su tierrita, es crear una actividad a partir de un sistema de producción que le permita tener ingresos económicos para sostener a su familia. ¿Estamos claros? ¿Me entendieron esta parte o lo expliqué bien? Sí, máster. Claro, máster. Ok, entonces, teniendo en cuenta esta actividad, que esta persona puede ser un hombre o una mujer, ¿verdad? No, a mí no me interesa el género. Este productor o productora que se dedica a esta actividad con objetivo de sostener a su familia, desarrollar un crecimiento en su casa, poder tener una vaquita con ese dinero, etcétera. Estas prácticas van a tener un efecto dentro de una actividad, o sea, es una actividad socioeconómica que pueden tener un efecto en la comunidad. Entonces mencionó Alice, es cómo manejan, cómo trabajan el suelo para poder tener un ingreso económico. Entonces vamos a entrar en una posible o un caso de problema. Por ejemplo, esta persona que menciona Alice, ¿verdad? Y no sé quién mencionó lo del dinero. Alguien, dígame su nombre, porque no lo identifiqué. Oscar, ok. Entonces, pongamos que esta persona se dedica a la producción de maíz. Pues obviamente es muy común, ¿verdad? Parte de nuestra canasta básica. Y sus prácticas o sus prácticas agronómicas solo son las más comunes. Es la tala, la quema, la chapia o el desbroce de todo lo que es cobertura y la siembra del maíz. Aplica fertilizante, pero en lo que va en el proceso de siembra y crecimiento del cultivo, él empieza a limpiar, ¿verdad? Él empieza a desmalezar, él está dejando como nalga de India ese espacio terreno de la milpa. Eventualmente este productor tiene una primera buena cosecha, sigue obviamente realizando las mismas prácticas que realizó porque relaciona su cosecha a sus prácticas. Entonces dice, yo voy a hacer lo mismo porque mi producción la primera vez o mi cosecha fue una buena cantidad, fueron tantos quintales. Digámosle 100 quintales. Esa es una buena producción. Y lo paga, y el precio que me están pagando está ahorita muy bueno, que ese es otro tema que vamos a tocar. Luego este mismo productor dice, voy a hacer lo mismo. Y vuelve a hacer exactamente las mismas prácticas, vuelve a quemar la vegetación, prepara el suelo, lo labra, bota todo lo que es cobertura, siembra, ¿verdad? Lo que es la semilla y vuelve a esperar el ciclo. Solamente que en la segunda cosecha ya empieza a tener un leve declive. Empieza a bajar su producción. Pero él lo relaciona con, pucha, que este mes o en esta siembra no vinieron las lluvias o no hubo lluvias, hubo sequía. Entonces todavía la persona considera que sus prácticas están correctas. Para no hacerles el cuento largo, esta práctica se repite, pero eventualmente en una cuarta práctica, el hombre tiene un declive literal, lo tiene bastante marcado. Entonces aquí viene la primera pregunta del productor. Espérenme un momento, que es que los vienen a vender agua ahí.
Estora de Salipo. Disculpen. Bien, entonces les mencionaba que tuvo un declive. Entonces aquí viene la pregunta. El productor dice, ¿qué pasa? Yo estaba haciendo lo mismo cada vez en las últimas 3 producciones. Yo tuve un bajón, pero no tan significativo, pero en la cuarta se me fue demasiado bajo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que hace el productor? ¿Qué creen que se hace? ¿Qué es lo que pregunta el productor? ¿Y a quién le echa la culpa? ¿O quién creen que es el causante? Según él, ¿verdad? Según él. Tal vez le echa la culpa al suelo. Puede echarle la culpa al suelo, pero lo más común, ¿qué es lo más común a lo que le echa la culpa a él? Porque sí, el suelo, claro que sí, pero normalmente haga un análisis. ¿Qué es lo que él cree? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál va a ser la primera acción que el productor va a tener para la siguiente cosecha o para la siguiente producción? Cambiar la semilla. Puede cambiar la semilla, esa es una opción. ¿Cuál otra? Que es bien Cambiar común. otro lote. Es bien común. Cambiar a otro lote, ese es otro. ¿Cuál es otra? Que todavía es más Invierno. práctico. ¿Ah? Sembrar en invierno. Sí, pero la más común, muchachos, la más común que ustedes conocen, es bien Echarle la conocida. culpa al fertilizante. Exactamente. Echarle la culpa al fertilizante. Entonces dice, no, hombre, este no sirve, o a lo mejor le eché muy poco. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hace el productor? Aumenta la dosis. Le echa más y más cada vez. Correcto. ¿Y qué hemos aprendido nosotros en el proceso de nuestra carrera con respecto a ese aumento de dosis de los fertilizantes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la planta hace? Independientemente que le aplique 2 kilogramos más de lo que le aplicaba antes. La planta no lo absorbe. Lo La perdemos. planta asimila lo necesario y el resto se bota. Y no solamente se bota, que simplemente lo que estoy haciendo es también acelerando procesos degradativos. ¿Por qué? Porque al estar aplicando excesivamente un fertilizante, pues puedo estar desbasificando o puedo estar acidificando, dependiendo del tipo de fertilizante. Entonces, listo, dije, bueno, voy a echarle más fertilizante, lo cual me va a costar un poco más, pero dice el productor, bueno, lo voy a aumentar, está bien, pero ya ahí estoy saliéndome de mi presupuesto y estoy aumentando más fertilizante, porque al aumentar más fertilizante, pues voy a necesitar más sacos. En el siguiente cosecha sí veo una mejoría leve, pero tan mala que no lo consideraría como rentable. Entonces ahí ocurre lo que alguien más dijo. Bueno, dice, no, voy a cambiar semilla y voy a aplicar la misma dosis, pero es la semilla. Y así voy a encontrar, o así él va a encontrar ciertas prácticas que creen que van a funcionar y no se enfocó primeramente en el suelo, recordando que el cultivo es exigente. ¿Cuántas cosechas lleva? Dijimos 4. Y sigue extrayendo nutrientes. No estoy haciendo un aporte de materia orgánica o por lo menos mejorando las condiciones físicas y biológicas del suelo. Entonces, solamente me enfoqué en la parte química. Entonces, eventualmente, este productor se sale de ese terreno y va migrando, como alguien lo mencionó. Pero como él sigue realizando estas prácticas, va a ir migrando y migrando y migrando. Eventualmente se cansa y dice, no hombre, si es que esto no me da, es que yo soy salado, yo no tengo madera para esto. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace este productor que ya migró 1000 veces y sigue realizando estas mismas prácticas?
Pues desde el punto de vista de la conservación del suelo va desertificando lo que es el suelo, porque como va cambiando de lote, es el suelo que va dejando, se va desertificando. Bien, pero más desde el punto de vista de la persona, ¿qué hace esta persona? ¿Cuál es lo más, qué es lo que sigue dentro del proceso? Ya migró tantas veces en los terrenos, hizo agricultura migratoria, no le dio resultado, tuvo como efecto la desertificación de terrenos, o sea que aumentó los procesos degradativos de muchos otros terrenos, pero él como persona, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace después? Emigra a la ciudad, después ya al mirar que no Ok. puede. Entonces hay una migración hacia la zona urbana. ¿Y qué hace esta persona normalmente al llegar ahí? A ver, Alice, ¿qué hace esta persona cuando llega a la ciudad? Es una persona de área rural. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles son las diferentes panoramas para esta persona? ¿Llega de un solo a tener un empleo? No, generalmente no son personas ni que terminaron el colegio. Entonces, esas personas lo que hacen es trabajar como en la calle, así. Correcto. Entonces ya vamos entrando, estas personas trabajan como en la calle. Miren qué interesante, comenzamos desde una práctica, una mala práctica en el campo, la seguí realizando esta mala práctica, me causó migrarme de mi terreno original, fui a alquilar más otros terrenos, gasté en fertilizantes, gasté más en semilla, no me resultó, migro a la ciudad. Alice menciona que estas personas normalmente se vuelven habitantes de calle. Ajá, y entonces vamos a la otra parte. Como habitantes de calle, ¿a qué están expuestos? A ver, Camilo. ¿A qué están expuestos estos habitantes de calle? Porque ya viven en la calle. ¿A qué están Andan expuestos? como a vagabundos, peligros, no sé. Por lo general, a veces recogiendo latas, sino, como dijo Alice, que no tienen una educación terminada. Pero tienen una familia. Sí, Entonces, y ¿qué pueden hacer teniendo necesidades en casa? recolectar o buscar lo que salga de trabajo, por lo Y si general, no hay trabajo, robar. ok. Entonces pasa otro panorama. Se pueden volver recicladores, pueden volverse limpiayardas, pueden volverse cuidadores de carros de calle, pero si no, hay una necesidad de exigencia en la familia que se ponen a robar y ese es otro factor. Entonces, esto, y eso solamente es un simple pensamiento de lo que muchas veces puede ocurrir o no, ¿verdad? No necesariamente estas personas se van a migrar aquí a la ciudad, otros de repente se van en las famosas caravanas hacia Estados Unidos. ¿Y a qué se exponen cuando van para las caravanas? A que se mueran de sed, a que los abandone el coyote, a que los secuestren grupos criminales y todo eso simple porque un productor no tenía los conocimientos básicos para conocer su terreno, su suelo, y decir, yo puedo proteger este suelo, yo voy a tener la capacidad de implementar un sistema de producción y que de esta manera siempre esté en producción o que por lo menos mi producción sea estable. Y luego, más adelante, vamos a entrar en el dilema o en el tema de cómo estos sistemas de producción van agarrados de la mano de otras dimensiones que necesita conocer el productor y el técnico para que todo este proceso sea sostenible. Porque la conservación de suelos no solo busca hacer obras de conservación y elaborar estrategias con prácticas de conservación, sino que tiene como objetivo
que el sistema de producción sea permanentemente productivo y amigable con el medio ambiente y que mantenga los nutrientes y que mantenga las condiciones y propiedades del suelo sin que estas actividades tengan un efecto negativo en el suelo o en su ecosistema. Entonces, es importante entender que ciertos factores socioeconómicos tienen un efecto o las malas prácticas en la conservación de suelo tienen efectos en algunos factores socioeconómicos y no digamos ambientales, ¿verdad? Bien. Según Arroyave, ¿verdad? Y muchos otros autores también, se define el suelo como un componente básico de ambiente en el que se desarrolla la vida. Es vulnerable, de difícil y larga recuperación y tarda desde miles de cientos y miles de años en formarse. Y es de extensión limitada, por lo que se considera un recurso natural no renovable. En este pequeño párrafo hay 3 detalles importantes. Primero, menciona, es un componente básico en el que se desarrolla la vida. Aquí entra una interesante pregunta que siempre yo les hago. Hay personas que dicen que el suelo no es vida o el suelo no es un organismo vivo. Hay otros que dicen que es un medio donde se crece la vida. ¿Ustedes qué concepto tienen del suelo? ¿O cómo creerían, cómo lo manejarían ustedes, la definición de suelo? Pues en el aspecto mío, yo pienso que el suelo es un ser vivo, porque un ser vivo puede dar vida a otro ser vivo. Ese es un buen concepto, ese es un bastante argumento interesante, porque para que haya vida en un sustrato o en ese componente, solo otro puede dar vida. Bastante interesante. ¿Alguien más? A ver, Denia. Yo pienso que es un ser vivo porque desde el momento que se pueden desarrollar plantas y hay microorganismos en él es porque tiene vida. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente a los compañeros? Que crea que no es un ser vivo. No es malo tener el concepto diferente. Y cuando se refiere a que es vulnerable, ¿a qué se refiere? Que es un recurso finito, que no se puede renovar, es vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Mónica. En el suelo, yo entiendo que algunas prácticas que se realizan lo pueden dañar. Y tal vez la persona dice, no, esta práctica no lo daña, pero por eso dice, el suelo es vulnerable. Esa pequeña práctica daña el suelo. Correcto. Entonces, hablar de que el suelo es un componente de vida, es vulnerable, o sea que puede morir, ¿verdad? Puede morir, cuando hablo de puede morir es que simplemente puede haber un proceso donde ya no exista más regeneración o prácticas para retroceder la degradación, no, es bien difícil. Y de extensión limitada. ¿A qué se refiere ahí con extensión limitada, Gabriel?
de extensión limitada. ¿Está ahí, Gabriel? No, no está Gabriel. Vamos a ver. Dipsia. Dipsia. ¿Está ahí, Dipsia? Sí, máster. A ver, ¿a qué se refiere con extensión limitada? Está hablando del suelo, ¿verdad? Que tarda en formarse miles de años. En esa parte que está mencionando es que es vulnerable y que se tarda mucho tiempo en formarse. Pero cuando hablo de extensión limitada, ¿a qué se refiere? Cuando digo el suelo es de extensión limitada. Bien interesante ese concepto en esa parte. El suelo es de extensión limitada. Mater, disculpe que no pude hablar cuando me mencionó, pero tenía mala la configuración del micrófono. Ah, ok. Entonces, según yo entiendo de extensión limitada es que, bueno, en nuestra área, más que todo en la agronomía, tenemos poco terreno para cultivar. Correcto. Eso entiendo yo como extensión limitada. Correcto, exacto. El suelo como tal debe cumplir características de desarrollo de vida, ¿verdad? Que tenga condiciones para producir alimento, no de forma, no necesariamente con la intervención del hombre, sino que de forma natural también el suelo tiene una capacidad para darnos alimento, ¿verdad? Ya existen cultivos, no vamos a decir cultivos, vamos a decir especies naturales que nos dan alimento, ¿verdad? Sin la necesidad de la intervención del hombre. Entonces, el suelo como tal es limitado, porque no todos los terrenos tienen condiciones para el crecimiento o la producción de alimentos. Hay suelos que no tienen condiciones. Hay suelos que ya no reúnen condiciones para poder producir, lo cual me hace entrar en una conclusión que estamos en un estado o estamos en un tiempo donde tenemos suelos en extinción. Y como menciona de que son suelos de componente de vida y vulnerables, como mencionaba Mónica, que si realizo ciertas prácticas, las cuales son dañinas, el suelo entra en un estado de degradación y no reúne condiciones para producción de alimentos, entonces este suelo se aparta de un espacio o de una estadística donde menciona que estos suelos reúnen condiciones para producción de alimentos y estos no. Y entonces entra otra parte en conocimiento técnico. ¿Por qué es que estos suelos son de extensión limitada? ¿Qué conocimiento debo tener yo como agrónomo para decir estos suelos tienen condición para la producción de alimentos? Si se fijan nosotros aquí en La Ceiba, sufrimos un problema de orden territorial y es por eso que la importancia de tener una oficina de catastro aquí en la municipalidad. Porque así no es en cualquier lugar que voy a poner una casa o voy a poner un negocio o voy a poner una calle. El ingeniero agrónomo necesita estar ahí para decir este suelo a partir de un levantamiento, de muestreo, de un análisis en el campo, de una evaluación de vegetación, de una evaluación de suelo físico, de todo un montón de análisis que el agrónomo estudia y dice, este suelo no lo pueden utilizar más que para la producción de alimentos. Y como es una prioridad alimentar a la comunidad o ofrecer alimentos, esto no se puede utilizar. Pero aquí cualquier espacio baldío se utiliza para buscar a ver qué pongo. Una caseta. Aparte del desorden territorial, donde no tenemos una organización, donde están
la industria, dónde están el turismo, dónde están los hoteles, dónde están las funerarias. No, aquí todo está combinado. Nosotros en una misma calle tenemos un hotel, una funeraria y una ferretería. Entonces, la importancia de un catastro, de un orden territorial, para poder identificar los suelos que son aptos para la producción de alimentos. Y el ingeniero agrónomo también va a decir, este suelo no tiene condiciones o aptitud agrícola, lo cual yo doy el visto bueno, este suelo puede utilizarlo para esto. Es importante conocer el suelo. Entonces, dentro de lo que es el suelo, ¿verdad? Tenemos ahí lo que son los horizontes del suelo. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando entremos en la parte de clasificación, para conocer los horizontes, por lo menos vamos a conocer los horizontes superficiales. Entonces, por favor, Alice, lea el primero, por favor, el horizonte O. Capa orgánica. ¿El O dijo? Sí. Capa orgánica que predomina la materia orgánica, que consiste en materiales vegetales sin descomponer o parcialmente descompuestos como hojas muertas. Ok, este horizonte O normalmente solo se va a encontrar en ciertas condiciones ambientales, ¿verdad? No todos los suelos tienen un horizonte O. Ese horizonte O se da a partir de la acumulación de residuos orgánicos, de hojarasca, de ramas, que todavía no han sufrido un proceso de descomposición, pero se consideran parte del horizonte porque abajo de esa capa, ustedes nunca, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de andar en el monte y levantar esa capa de hojarasca que se ve apelmazada y que abajo no hay ninguna maleza, pero podemos ver algunos filamentos color blanco, ¿verdad? O unos musgos color blanco, que son unos como hongos, ¿verdad? Es un tipo de hongo. Ese tipo de horizonte es el que muchas veces se da el origen de la coloración y el nivel o el porcentaje de materia orgánica. No es que todos los horizontes A van a tener la materia orgánica a partir del horizonte O, pero en su mayoría es por estos. Entonces, el horizonte O es poder conocerlo como el mantillo o como la manta, que es prácticamente lo que es la cobertura vegetal. Lea la última parte ahí, Alice, otra vez, de nuevo, de ese horizonte O. Descompuesto, vegetales sin descomponer o parcialmente descompuestos como hojas muertas. Ok, entonces es vegetación en proceso de descomposición y algunos no. Eso me va a dar el análisis para identificarlo. Claro, ¿verdad? Es hacer una calicata y poder identificar ese mantillo con un grosor que anda entre 10 y 15, no, 10 centímetros o menos. Vamos al siguiente. Vamos, Camilo, lea el siguiente, por favor. Horizonte A. Capa superior del suelo, en gran parte el suelo mineral desarrollado a partir de la roca madre. La materia orgánica lixiviada de arriba otorga el color oscuro característico de este horizonte. Ok. Entonces, como les mencionaba anteriormente, normalmente este horizonte A tiene una característica fundamental y bien interesante. Bueno, entre todo, es que los horizontes superiores siempre van a ser más oscuros. Obviamente va a depender del material parental, ¿verdad? Del cual este horizonte venga, esos minerales, su origen, pero la coloración también está relacionada con el horizonte O. A partir de una acción que se ve mucho en el suelo. ¿Cuál es esa acción? ¿Cuál es ese proceso?
¿A partir de qué proceso es que sufre esa coloración? ¿Qué proceso mencionó ahí Camilo? Lixiviación. La lixiviación, ¿verdad? La lixiviación, ténganlo presente, la lixiviación. ¿Qué es la lixiviación, Camilo? Como pérdidas, ingeniero. Lavado. Como pérdidas, ajá. Vamos a ver una definición un poco más acorde a nuestra clase. Alguien ayúdele, pero levante la mano, por favor, porque... La lixiviación, ¿qué es la lixiviación? A ver, Juan. La lixiviación es un proceso mecánico que es como una bueno, en este caso creo que sería como una transición de los componentes fragmentados de la capa orgánica, en este caso del horizonte O, hacia abajo. Ah, ok. Primero es eso, tener en cuenta que la lixiviación es un proceso de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y ese proceso normalmente, obviamente, se sufre cuando existe una combinación de, o por lo menos que tenga que ver, que esté interactuando el agua, ¿verdad? La lixiviación es el transporte de materiales de un horizonte superior a un inferior. Entonces, en este caso, existe esos pequeños materiales o ácidos que han sufrido un proceso mediano de descomposición y lixivian. Y también, ¿verdad? Aquellos que cuando en el proceso de material mineral, ¿verdad? Que han sufrido en cierta parte un proceso de mineralización. Vamos al siguiente. Denia, por favor, lea la siguiente. Horizonte B, subsuelo. La acumulación de partículas minerales como arcilla y sales lixiviadas de la capa superior del suelo se diferencia según el color, la estructura y el tipo de material acumulado de la lixiviación. Ok. Entonces aquí primero lo interesante es que los materiales son un poco mayores, son un poco más grandes. También va a depender, como mencionaba, va a depender del origen de estos materiales. Aquí es importante tener en cuenta que la coloración es un poquito diferente, ¿verdad? Hay una diferenciación en la tonalidad de los colores y de los cromas, ¿verdad? Y esto también sufren en muchos casos lixiviación, pero más que todo, aquí la parte interesante de esto es el cambio de coloración y que puedo diferenciar la estructura, ¿verdad? En la parte física a diferencia del primer horizonte, en el horizonte A. Un horizonte A normalmente la estructura, no estoy hablando que siempre, pero normalmente muchas veces se puede identificar dependiendo del origen de los materiales minerales, una estructura granular, una estructura más fina, y este segundo es una estructura un poquito laminar, bloques angulares, con diferentes tonalidades más claras en el croma, pero que va a depender del material de origen. Vamos al siguiente, Gabriel, por favor. Horizonte C, material no consolidado
proveniente de la roca madre original a partir de la cual se desarrolla el suelo. Ok. Entonces prácticamente estamos hablando de el material de la roca madre, ¿verdad? Prácticamente es de donde se origina lo que es estos horizontes, donde estos sufren procesos de intemperización, procesos de mineralización, altas temperaturas, presión, y pues obviamente también va a depender del origen del suelo. En este caso hablo de origen del suelo porque puede ser suelos que tengan origen de roca madre, hay otros suelos que son aluviales, ¿verdad? Hay otros suelos que sufren una intemperización directa ahí, en el mismo espacio. Pero lo importante es que más adelante, cuando veamos en la parte de clasificación, vamos a conocer los diferentes suelos, los diferentes horizontes superficiales, que son prácticamente el horizonte A, todos los horizontes A, y vamos a conocer un poco los horizontes B. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿verdad? No quiero entrar solamente en repaso. Quiero dejarles una lectura, pero mañana es feriado, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí es feriado. Máster, Dígame, lo escucho. eso, el término que utilizó, ¿cómo es que? ¿Imperización o temporización? Intemperización. Es que ese término casi no se... es bien difícil encontrarlo, por lo menos solo en algunos libros de suelos. Ese es un proceso en el cual el suelo sufre a los factores ambientales, está expuesto al sol, está expuesto a la temperatura, está expuesto al agua. Entonces, está expuesto a los microorganismos, tanto factores abióticos como bióticos. Entonces, él sufre esa exposición. En el caso de los ambientales, ¿cómo puedo reducir o por lo menos manejar que ese suelo no sufra todo un proceso directo? Estamos hablando de un suelo adulto. Bueno, primero es que la cobertura vegetal es prácticamente el factor determinante en lo que es la conservación de suelos. ¿Por qué? Porque si tengo un suelo cubierto, este suelo no es que no va a estar expuesto a las temperaturas, pero no está expuesto a los rayos directos del sol. No es que no va a estar expuesto a la lluvia, sino que la gota de lluvia ya no va a impactar de forma directa al suelo, sino que la vegetación amortigua ese golpe, lo cual humedece el suelo. Entonces los procesos de intemperización, cuando son de forma natural, podríamos decirle que son buenos. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan a formar o que los ayudan a formar suelo. Ahora, los procesos de intemperización en suelos que ya están siendo manejados o que se usan en sistemas de producción, ahí sí es negativo porque estamos sufriendo procesos de pérdida de suelo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro ahí? No sé si me di a entender quien haya hecho la pregunta. Sí, Máster, sí está claro todo. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hoy? Más que todo, pues un repaso para empezar a tener en cuenta lo que deberíamos de por lo menos tener conocimiento previo para después pasar a hablar de temas relacionados. Recuerden que la clase en el concepto básico va a tener factores socioeconómicos, factores ambientales. Entonces necesito conocer ciertas estrategias que pueda yo implementar en mi práctica de conservación para no tener efectos en la población, pero también necesito entender cómo funciona la comunidad, para que la comunidad también ayude al productor a seguir en ese terreno de suelo. No es solamente tener el terreno. Necesito vaya, por ejemplo, yo soy un productor, yo necesito que
Juan José también realice prácticas de acuerdo a la conservación o al ciclo de conservación para que yo diga, hey, este Juan José está haciendo buenas prácticas, me llega, yo quiero hacer eso. Pero ¿qué tal que Juan José y yo estemos produciendo y estemos realizando prácticas de conservación y que nos metamos en la full idea de que soy conservacionista, pero los productos me los pagan igual que como le pagan al que está usando agricultura convencional? Necesito conocer toda la cadena para entender, hey, es aquí donde entra la parte de conservación de suelos. Es aquí donde digo yo, esto es conservación de suelos. Entonces, no les voy a dejar tarea mañana, ¿verdad? Quiero que disfruten su feriado. Vamos a volver, estén pendientes el jueves, de repente nos podemos reunir para avanzar. Si no, pues vamos a dejarlo ahí, no se preocupen, no los quiero presionar, pero recuerden que vamos a tener un feriado bastante largo para octubre, entonces me gustaría que aceleremos la otra semana. Probablemente la otra semana sí vaya a clases el jueves, entonces ténganlo pendientes. Estoy hablando de clases prácticas para hablar de tema de conservación, y pues entonces sería lunes, martes, miércoles y jueves. Así que si bien esta semana y la anterior pues solo hemos tenido un día, quisiera que nos quedáramos otra vez acelerando un poquito valga la redundancia, el acelerador, para no perder el hilo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Voy a dejar la tarea para la próxima semana. Recuerden, no sé si ya el foro ya está cerrado. Si alguien no ha participado en el foro, puedo abrírselo un espacio de tiempo para que participe. Si no, baila, ¿verdad? Ya estuvo un tiempo bastante tiempo abierto para que participaran. Eso tiene puntaje como evaluación. Si no tienen ninguna pregunta, muchachos y muchachas, pues les deseo un excelente día. Terminen sus actividades. Siempre se cuidan, ¿verdad? Máster, una pequeña duda. Díganme. En la forma 03 sale que la práctica de esta clase son los viernes. Eso es que está por el sistema, pero si ustedes quieren, podemos tenerla el viernes o podemos tenerla el jueves, no hay ningún problema. Todo aquí hablado lo podemos, a mí me parece mejor el jueves para que tanto ustedes como yo tengamos libre el resto, viernes, sábado y domingo. Pero si ustedes quisieran tenerlo los viernes, no hay ningún problema. Algo importante que yo les quiero mencionar es que no es siempre que vamos a tener la práctica, se los mencioné el primer día, ¿verdad? No es siempre que vamos a tener práctica. Y probablemente los que estemos aquí en La Ceiba nos vayamos a reunir. Entonces, si hay una reunión, entonces es probable que sea el viernes o el jueves. Eso se va a discutir previamente, ¿verdad? No es que yo les voy a decir, mañana hay clase. Por ejemplo, miren, desde cuándo les estoy diciendo que la otra semana va a haber reunión de práctica, sea el jueves o sea el viernes. Eso lo podamos discutir en el resto de la semana. Mientras tanto no sea el mero miércoles en la noche, y no podemos mañana. No, de ahí no. Si ustedes me dicen, mire, ingeniero, yo no puedo los jueves, a mí me parece mejor los viernes, listo, pues entonces queda los viernes, siempre y cuando el resto esté de acuerdo. Aquí no hay dictadura, aquí nos vamos a platicar, aquí vamos a negociar todo dentro de los temas que se puedan negociar, ¿verdad? Hay otras cosas que no. Entonces, si ustedes se ponen de acuerdo y me dicen que mejor los viernes, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Solo recuerden que no van a ser todas las semanas que nos vamos a reunir. No. Van a haber actividades asincrónicas que yo les voy a dar a ustedes para que ustedes las hagan en el tiempo que ustedes crean pertinente. ¿Estamos claros ahí? Sí, está claro. Perfecto. Bien, muchachos y muchachas. Listo, esta vez sí nos despedimos. Que vaya bien. Feliz día. Gracias, igualmente. Master. Muchas gracias, igual para todos. No, pues nos vemos, feliz día. Bueno, Master, feliz día. Buen día a todos. Master. Buen día, que les vaya bien.